Muchísimas gracias. A ver, vamos a comenzar esta reunión compartiéndoles un caso ficticio. Un caso ficticio donde el cliente es precisamente el Estado, ¿no? Y el Estado nos llama para darnos la oportunidad de ser sus abogados en ese caso. Y estamos en la primera entrevista. Y el Estado muestra, es una entidad del Estado que muestra serio interés en contratarnos. Y nosotros, como en toda primera entrevista, hacemos algunas preguntas básicas, ¿no? Y compartimos con ellos qué es lo fundamental en una estrategia cuando empieza la defensa del Estado. Y entonces preguntamos qué contrato es. Este es un caso de construcción, construcción de una central hidroeléctrica, donde hubieron lamentablemente retrasos muy grandes porque lo que ocurrió durante las excavaciones en el subsuelo es que se encontró un contratista internacional encontró roca dura, más dura que la que estaba prevista en las bases de la licitación, y eso causó retrasos. Y el contratista reclama más de 150 millones de dólares y dice, esta roca dura es un evento imprevisible. No había cómo, sobre la base de la información que me suministraste durante la licitación y lo que dice el contrato, no había cómo imaginarme ese costo para meterlo en mi precio. Y entonces yo hice en la licitación una oferta demasiado baja. El contratista internacional demanda arbitraje internacional, contrato FIDIC, libro rojo, de los que vimos el día de ayer con el doctor Eric Franco, y nosotros preguntamos a este potencial cliente, que en realidad casi era nuestro cliente, imaginémonos que es así, ¿quiénes son la firma de abogados que representan al contratista internacional? Son una firma de Londres, conocidos como la mejor firma en arbitraje de construcción internacional del mundo. Ok, sí podemos, pero sería bueno considerar la posibilidad de contratar una firma internacional. Nosotros encantados de asumir la defensa, pero consideren que estamos al frente con la mejor firma del mundo en arbitraje de construcción. Sugerimos que evalúen contratar a una firma internacional especializada en arbitraje de construcción y de repente la segunda mejor del mundo. Nosotros encantados de asumir la defensa, pero sería bueno complementarla con ese equipo. Eh, También le compartimos al cliente que era fundamental mirar la cláusula arbitral. De hecho, nos compartió la cláusula arbitral. ¿Qué dice la cláusula arbitral? Sede del arbitraje, Londres. Ok. ¿Saben lo que eso significa, no? Eso significa que, bueno, uno es una posibilidad que al momento que negociemos dónde va a ser la audiencia, en esa negociación surja la posibilidad de que la audiencia sea en Londres. El que la sede sea en Londres no significa que necesariamente la audiencia debe ser en Londres, pero seguramente eso van a proponer. Y eso implica costos. ¿Saben lo que eso significa en términos del laudo que se va a emitir? Ese laudo, si es llevado en anulación, será llevado en anulación en las Cortes de Londres. Y nosotros no somos abogados especializados en ese tipo de reglas. Tendremos que pensar también que el equipo se debe fortalecer con un equipo de abogados de Londres. Luego le dijimos al cliente, es fundamental la designación del árbitro. Mi cliente allí nos cuenta, no, ya designé árbitro. Ya designaste árbitro. Sí, no, se encargó mi oficina de suministros. Ya, ¿y sobre la base de qué consejo definiste el árbitro? Ellos se encargaron, han nombrado un peruano muy conocido por varios funcionarios de nuestra entidad. ¿Y quién es? Fulanito de tal, un desconocido para nosotros, ¿no? Eh, y el tribunal ya está conformado, ya está conformado. ¿Quiénes son los otros dos árbitros? Un sueco y un canadiense. Un sueco es el coárbitro nombrado por la otra parte y el canadiense es el presidente. Y había tribunal. Y en la definición del tribunal, la entidad no tuvo asesoría.
y nombró un peruano que era conocido por un funcionario de la oficina estatal. Y esto lo definieron en la parte de la oficina dedicada a suministros. Los que compran papeles, los que compran computadoras, los que contratan secretarias, ellos definieron al árbitro. Y el idioma del arbitraje, vamos a la cláusula, inglés. Ok, manejamos inglés, pero no es nuestro idioma nativo. Entonces, se le dice al cliente, ok, comenzamos con algunos puntos que van a generar contingencia, pero hay que trabajar en el caso. Envíennos el récord. Queremos el récord ordenado. ¿Qué es récord? El récord son todas las documentaciones que reflejan las posiciones de las partes durante la ejecución del contrato, en particular las referidas a la imprevisibilidad del evento. Todos los documentos de la licitación, la bitácora de la obra, donde se registra todo lo que pasó cada día. En particular, son muy relevantes los días de este periodo donde ocurre el evento, porque hubo derrumbe en el túnel subterráneo, eso casi causa muertes, gracias a Dios no fue así, pero causó muchos retrasos. El récord había que empezar a construirlo. Había un récord, pero no lo tenían ordenado. Bueno, queremos entrevistarnos con potenciales testigos del evento. No, ya no hay, las personas de esa época no están y va a ser imposible conseguirlo. Quien podría ser testigo sería el presidente del director. Bueno, pero el presidente del director no tiene evidencia directa de lo que pasó. La verdad es que va a ser muy difícil. Se hacen entrevistas, la confirmación es que no habían testigos. Entonces, el caso comienza con tribunal designado, sin haber hecho una evaluación de cuál era el mejor tribunal para el caso concreto. Comienza, y así lo definieron, con que los abogados del caso vamos a ser nosotros, no van a contratar una firma de Londres porque no hay presupuesto. El idioma es el inglés. Testigos no hay, récord hay que reconstruirlo. Memoria de lo que pasó, memoria institucional no existe. Y al poco tiempo, luego de contratados, llega la demanda. La demanda, en esas épocas, imaginemos que estamos en el año 2003, la demanda llega en files físicos, que llenaron una oficina de 80 metros cuadrados, literal. Los files llegaron en camiones y llenaron completamente la oficina de 80 metros cuadrados. Y había que comenzar a preparar el caso. Esto que les cuento como caso ficticio, probablemente para algunos de ustedes que trabajan en el Estado, se parece a la realidad. Porque algo de esto nos ha ocurrido en nuestra práctica cuando hemos defendido intereses del Estado. Y claro, cuando uno comienza así, la primera sensación que le genera ese inicio es que comenzamos de perdedores. Y la verdad que remontar el problema parece una tarea imposible. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día es solamente de, a propósito de estas experiencias con estados, que las tuvimos en el inicio de nuestra práctica hace casi 25 años y las seguimos teniendo hoy día. Lo que hemos visto en ese tiempo es que se pueden hacer las cosas mucho mejor, mucho mejor. Y realmente el Estado puede prepararse para defensas efectivas en arbitraje comercial. Y yo me voy a referir a arbitraje comercial internacional, no me voy a referir a arbitraje de inversiones, porque ahí podrían haber otros consejos muy pertinentes. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y para ponerlo en resumen, en mi opinión, el Estado, dependiendo de la entidad de que se trate, por ejemplo, en nuestro país, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene muchos arbitrajes comerciales internacionales, porque el Ministerio celebra contratos de largo plazo con inversionistas que suelen incluir cláusulas de arbitraje comercial internacional. Entonces, lo primero es,
conformar un equipo especializado en la materia. Es central. Si parte de la actividad fundamental de ese ministerio incluye lidiar con arbitrajes comerciales, tienen que comenzar a construir un equipo especializado. Tienen que capacitarse en la materia. Y tienen que asegurar que su curva de aprendizaje existe, ¿no? Porque el gran problema en el Estado, como yo lo observo en nuestras experiencias, es que no hay memoria institucional. Y eso lo que significa es que pueden contratar a una firma internacional que cuesta varios millones de dólares, puede ser una gran experiencia porque ganan el caso, pero termina el caso, los funcionarios cambian y la memoria y el aprendizaje de esa experiencia se pierde. Cuando el mayor valor probablemente de esa inversión no está solamente en ganar ese caso, sino en el aprendizaje que ese caso genera para los funcionarios del Estado que están a cargo de la defensa del Estado. Entonces hay que trabajar en conformar un equipo especializado, hay que trabajar hoy día con el beneficio de la inteligencia artificial en tener los mecanismos para asegurar que la memoria institucional queda, los aprendizajes quedan, pese a que las personas cambian, porque las personas van a cambiar. Ahora, hay que trabajar en una carrera de abogados dedicados a la defensa del Estado que quieren crecer en esa carrera. Ideal generar una línea de carrera con personas especializadas. Yo creo que el Estado, en instituciones, por ejemplo, como el MTC, puede ser un lugar muy atractivo para formarse en arbitraje comercial internacional para los mejores estudiantes de las mejores universidades del país. Porque tienen una cantidad de casos interesantísimos que sería un privilegio para cualquier estudiante de una universidad de primer nivel tener la posibilidad de trabajar ahí. Entonces tienen capacidad de convocatoria de la mejor gente. Hay que aprovecharla, hay que capacitarla, hay que retenerla, hay que pagarles igual que lo que paga el sector privado, no necesariamente, ¿saben? Porque es tanto lo que se puede aprender que estoy seguro que los mejores estudiantes de las mejores universidades estarían agradecidos de trabajar para el Estado cuando comienzan su carrera profesional. Y en Perú la buena noticia, y acá tomo la conversación que tuve previamente con el procurador, el señor David Ortiz del MTC, es que en Perú se está comenzando a trabajar en ese sentido. Me comentaba hoy día el doctor Ortiz que el MTC tiene un equipo de 25 abogados a cargo de la defensa del Estado. Y me comentaba que la capacitación que tienen todos los años es muy intensa. Hay capacitación internacional, donde firmas internacionales vienen a Perú a dar capacitación al equipo del doctor Ortiz en cómo manejar una audiencia, cómo manejar interrogatorios, la importancia de la designación de árbitros, la importancia de la designación de expertos, etc. Ese es el camino. Hay que educar, hay que generar memoria, hay que generar línea de carrera, hay que captar a los mejores del mercado. Y se puede, porque el Estado tiene el gran privilegio de tener mucho trabajo muy especializado para todos. Y creo que la fórmula secreta está en eso, ¿no? En educar. Educar es lo más importante. Y en eso el doctor Ortiz me cuenta que está trabajando intensamente y yo sinceramente lo vuelvo a felicitar. Ya lo felicité más temprano. Entonces hay que aprovechar, porque en eso también creo que el Estado tiene capacidad de convocatoria, de convocar a las firmas internacionales que estarían felices de trabajar para el MTC de Perú, invitarlos a que les brinden enseñanzas sobre sus mejores experiencias, enseñanzas sobre cuáles son las mejores prácticas internacionales, enseñanzas sobre lo que hay que mirar en un contrato FIDI, lo que hay que mirar en la cláusula arbitral, cómo negociarlo, enseñanzas sobre cómo manejar la audiencia, cuáles son los mejores árbitros del mundo, cuáles son los mejores expertos del mundo. Y las firmas internacionales van a estar felices de dar esas enseñanzas
a título gratuito, estoy seguro, estoy seguro. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros porque queremos hacer patria, pero los internacionales, los que no son de Perú me refiero, porque quieren trabajar para el MTC. Entonces, tienen ahí también otra gran oportunidad de convocar a los mejores. Así como pueden convocar a los mejores profesionales universitarios, pueden convocar a los mejores abogados del mundo para que les enseñen cómo asegurar una mejor defensa del Estado. Y esto tiene que ver con que conocimiento es poder, sin duda. Y una vez que el Estado tenga un equipo especializado, donde hay un kilometraje de varios años de experiencia, porque hay línea de carrera, van a tener todo el conocimiento para administrar mejor el arbitraje. Y aquí hay algo muy importante. El arbitraje no comienza cuando llega la demanda. El arbitraje comienza cuando están en la etapa de negociar el contrato. Desde ahí tenemos que tener la mirada de futuro, porque están contratando con un contratista internacional, experto en construcción, pero ¿saben qué? También experto en presentar claims. Esa es parte de su negocio. El contratista internacional tiene un equipo de 30 abogados dentro que están preparando los reclamos desde el primer día que inicia la ejecución del contrato. El Estado no puede mirar el caso recién cuando llega la demanda. El Estado tiene que tener un equipo capacitado para mirar el futuro desde que se está negociando el contrato FIDIC, desde que se está negociando la cláusula arbitral, les diría incluso desde que se sacan las bases para la licitación. Y viene la pregunta sobre eventos imprevisibles. Esa pregunta del contratista viene con veneno. Ya sabían para qué hacían la pregunta. Y ya sabían en qué iban a utilizar esa respuesta. La iban a utilizar en el arbitraje que tenían previsto podía iniciarse 4 años después. ¿Por qué pueden ver el futuro? Porque han estado en el futuro cientos de veces. Y por eso el conocimiento es poder. El Estado tiene que organizarse para prepararse para esa controversia desde el inicio y prepararse para que el conocimiento adquirido por esas cientos de veces que le pasó lo mismo contribuya a mejorar y mejorar y mejorar y tener finalmente un equipo tan capaz como el equipo del contratista que prepara los reclamos desde el inicio del contrato. Y yo creo que el Estado tiene que tener un sistema de alertas tempranas. Sistema de alertas tempranas, ¿a qué me refiero? Se va a firmar un contrato FIDIC, o se va a firmar un contrato de concesión, o se va a firmar un contrato de licencia. El doctor Ortiz tiene que tener un sistema de alertas que le asegura que lo van a llamar para pedirle opinión sobre la cláusula arbitral. Y el doctor Ortiz no va a aceptar que se firme una cláusula donde se pacte con mi idioma del proceso del arbitraje el idioma inglés. No lo va a aceptar, güey, porque ya lo vio 100 veces. O sea, ya hay un sistema de alertas que le avisa y él va a participar en esa negociación. Y el doctor Ortiz no va a aceptar sede Londres. Claro, el inversionista o el contratista quiere una sede fuera de Perú y eso es natural. Pero el doctor Ortiz, que ya conoce el asunto, va a decir, ok, Miami. Miami me parece razonable, porque ya está pensando en los costos de movilizarse eventualmente a Miami con todo el equipo, con todos los testigos, con todos los expertos para la audiencia. Y probablemente el doctor Ortiz ya tenga un abogado estadounidense especializado en casos donde la sede es Miami, para la eventualidad de una impugnación del laudo. Pero tienen que haber sistemas de alertas tempranas que van desde que se va a firmar el contrato hasta que ya hay cartas que empiezan a mostrar la posibilidad de una controversia. Y ojo, esto es central y lo mencionó Alfredo más temprano. Cada correo electrónico, cada carta, cada chat que se escribe desde el primer día posterior a la firma del contrato, eso es récord. Eso es récord contemporáneo. Eso va a ser relevante para el arbitraje o para la negociación. Tienen que escribir desde el primer día pensando que lo que escriben va a aparecer en un PowerPoint en los argumentos de apertura el día 1 de la audiencia de pruebas. Y eso puede ser determinante para ganar el caso o para perderlo. Y es allí donde está la importancia del sistema de alertas.
tiene que haber un equipo en capacidad de supervisar esas comunicaciones que se generan durante los contratos. Por supuesto hay que ser selectivo, ¿no? Hay que buscar aquellos contratos más sensibles. Los contratos de concesión a 10 años, a 30 años, los contratos de licencia de hidrocarburos a 30 años, los contratos de construcción con contratistas experimentados y conocidos como claim-oriented contractors. Hay que trabajar en ese récord desde el comienzo. El Estado tiene que mejorar su sistema de contrataciones, hay que hacer modificación legal para que el Estado pueda contratar rápido y pueda contratar a los mejores. Un problema frecuente del Estado, y ustedes lo conocen mejor que yo, es que el arbitraje avanza, hay que contratar abogados y los sistemas de contratación son lentos. Y el arbitraje ya está avanzando. Hay que contratar expertos, la audiencia o el memorial se tiene que presentar y todavía no tengo experto. ¿Por qué? Porque las normas del Estado no me permiten contratar tan rápido. Entonces, hay que hacer reformas necesarias para que el Estado pueda contratar rápido y además para que pueda contratar a los mejores del mundo. Porque hablamos de controversias millonarias. Entonces, el Estado no puede estar encorsetado con normas locales que lo obligan siempre a contratar a abogados locales, a expertos locales, porque eso afecta la defensa del Estado. El Estado debe tener la flexibilidad para, según el caso, si lo amerita, buscar a los mejores del mundo. Y tiene que ver con lo que menciono, el dime con quién andas y te diré quién eres. Para una controversia internacional como la que les mencioné hace un momento en este caso ficticio, había que contratar a los mejores del mundo. Había que contratar a los mejores abogados del mundo con conocimiento del mundo arbitral, con conocimiento de quiénes son los mejores árbitros del mundo, adecuados para ese caso, quiénes son los mejores expertos en daños, quiénes son los mejores expertos del mundo en geología, para analizar si el evento era previsible o no, y abogados que en ese sentido puedan hacer un diagnóstico sincero al cliente sobre las fortalezas y debilidades del caso y que presenten un presupuesto competitivo. Y aquí el Estado tiene otra gran ventaja que tiene que saber aprovechar. Si el Estado está en capacidad de convocar a los mejores abogados del mundo para que le den talleres de las mejores prácticas gratis, es porque esas firmas quieren trabajar con el Estado. Bueno, entonces el Estado cuando tiene que contratar abogados para el caso, pues tiene que ponerlos a competir. Tendrá que tener un sistema que le permite sacar a licitación internacional la contratación de la firma internacional y hay que ponerlos a competir y estoy seguro que van a poder conseguir a los mejores al mejor precio. Sí se puede. Ustedes tienen todo el poder. Y hay que buscar a los abogados que ya subieron esa montaña un centenar de veces. Esos son los abogados que vienen del futuro. O sea, ya conocen cómo un caso de este tipo, con esa evidencia, con ese contrato, con ese récord, cómo se va a decidir por esos árbitros. El abogado es como el médico, tiene esta capacidad de mirar el futuro porque ha visto el síntoma cientos de veces. Ustedes tienen que contratar a esos abogados que como el médico les van a dar el pronóstico certero. Mi predicción es que vas a perder. Y hay que contratar al abogado honesto que te va a decir, vas a perder. Feliz de que me contrates para hacer el mejor esfuerzo de reducir la pérdida, pero ojo, mi trabajo va a ser reducir la pérdida. Y el abogado podrá decirte, vas a ganar. Y luego el tiempo, ya cuando llegue el lado, confirmará si ese era el abogado que viene del futuro, porque tiene predicciones ciertas sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Ese es el abogado que tienen que buscar. Y este abogado hará diagnóstico sobre fortalezas y debilidades, les dirá cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, y tendrá que decirles cuándo es mejor, si el caso no es un buen caso, cuándo es mejor negociar, cuándo es mejor de repente ir a una mediación, contratar un mediador internacional eventualmente.
Y el Estado debería tener normas que le permiten y le generan los incentivos a los funcionarios para transar cuando es lo mejor. Buena parte de los casos que en Perú, en mi opinión, donde está el Estado involucrado, acaban en arbitraje, nunca debieron ir a arbitraje, porque eran casos donde claramente el Estado iba a perder. El gran problema es que las normas no ayudan al funcionario público a cargo para asumir esa responsabilidad de un análisis frío, costo-beneficio, que de repente le dice al funcionario, esto lo transo por tantos millones. Hoy en Perú el funcionario público, yo entiendo, se muere de miedo de firmar un acuerdo. ¿Por qué? Porque la Contraloría lo ve todo mal. La Contraloría va a perseguir al funcionario público que firma por 10 millones de dólares una transacción para un caso donde el reclamo era de 200 millones, porque queda latente la pregunta, ¿no lo pudimos haber ganado en arbitraje? Entonces hay que generar un sistema de reglas que le permitan al funcionario responsablemente hacer análisis costo-beneficio bien asesorado y cuando haya que transar, tener un equipo especializado también en transar, en conciliar, en mediar. Eso es fundamental. Y le ahorraríamos al Estado cientos de millones de dólares. Ahora, cuando el caso no se puede transar, pese al esfuerzo, hay que tener en cuenta que el arbitraje es costoso, ¿no? Un arbitraje comercial puede tomar entre 2 y 3 años en promedio, dependiendo del caso. Y esos son muchos costos. Estas estadísticas lo que muestran, aunque se ve un poco lejos, es que un arbitraje ICC, dependiendo del monto del caso, los costos pueden ir entre $200.000 o 3,5 o 4 millones de dólares. Los arbitrajes son caros, si la asesoría es internacional, si los expertos son internacionales, sí, y le corresponderá al Estado definir cuándo se justifica un presupuesto de este tipo según el tamaño del caso. Y de allí la importancia de tener un equipo especializado en mediar, en conciliar. Eventualmente se pueden evitar estos costos y hay que tener asesoría y capacitación para esa tarea también. Y el costo principal, por supuesto, es el laudo, ¿no? Cuando el caso se pierde, cuando el pronóstico no fue correcto y el caso se perdió, y eventualmente, además de pagar el laudo, hay que pagar los costos no solo de mis abogados, sino de los abogados de la otra parte. Porque en el laudo, como ustedes saben, la parte perdedora usualmente tiene que pagar los costos de la asesoría de la otra parte, abogados, expertos. O sea, yo he visto casos donde al Estado le ha tocado pagar, solo para ponerles un ejemplo, costos de la defensa de la otra parte por cerca de 15 millones de dólares. Pierdes el caso y además tienes que reembolsar los costos de la otra parte. Y la tarea aquí es, una vez que ya estamos en la etapa del arbitraje, cuáles son, digamos, las patas de la mesa que necesitamos para la mejor defensa. Como se dijo en el panel previo por Alfredo, tenemos que elegir a los mejores árbitros. Y nuestras normas locales deben permitirnos elegir a los mejores árbitros del mundo. La oferta debe ser el mundo. La oferta no puede estar limitada a la oferta local. Y hay que buscar a los abogados, a los árbitros, perdón, con más experiencia, a los árbitros adecuados para el tipo de defensa que planeamos presentar, los más especializados. Los rankings son de mucha utilidad para buscar al árbitro adecuado, pero lo más importante, honestamente, es el conocimiento especializado de la firma que contrates, porque ellos los han visto en acción, ¿no? Y si son abogados que además de ser abogados son árbitros, los han visto siendo ellos abogados y el árbitro propuesto tribunal, pero también eventualmente los han visto siendo ellos árbitros, porque muchos abogados tienen el doble sombrero de ser árbitro y ser abogado, y eso les permite un conocimiento muy completo de quiénes son los árbitros mejores para su caso concreto. Y como decía ayer en la presentación, los testigos de hecho son fundamentales, testigos directos de los eventos en discusión. Y hay que hacer un trabajo fino con asesoría especializada, interna y o externa, para seleccionar a quiénes son los testigos de hechos claves para presentar la mejor defensa, ¿no? Un testigo que conozca los hechos,
que conozca el récord, que tenga una comunicación clara, cuando sea la audiencia eso va a ser fundamental, y es central que sea una persona honesta, ¿no? Y acá estoy ya por terminar, ¿no? Perdón. Además hay que elegir a los mejores expertos. Nuevamente hay que trabajar con los mejores del mundo. El mejor experto de daños del mundo es clave para un caso donde vamos a reclamar daños. El mejor experto en análisis de retrasos es clave para un caso de retrasos en construcción. Las cuatro patas de la mesa son los mejores abogados que puedas contratar, el mejor árbitro y el mejor presidente que puedas designar, los mejores testigos que en tu caso concreto puedas encontrar y trabaja también con los mejores expertos. Hay que hacer un equipo con pura estrella. Esa es la fórmula del éxito si finalmente ya te tocó ir a un arbitraje. Eso es lo que quería compartir hoy día. Muchas gracias.